Pues de algo que resulta muy apasionante, al menos para mí, que son los videojuegos. Hoy vamos a hablar, mi colega y yo, de un videojuego que nos encanta y que además creemos que puede portar significados bastante relevantes, sobre todo pues para los tiempos actuales que estamos viviendo. Entonces, bueno, comienzo con la lectura de la ponencia. Voy a abrir con una breve cita. Veo en el horizonte juegos que abordarán problemas globales como el cambio climático y la pobreza. En síntesis, veo en el horizonte juegos que aumentarán nuestras capacidades humanas más esenciales, esas que nos permiten ser felices, resilientes, creativos y nos permitirán cambiar el mundo de manera significativa. De Jane McConnell. Y bueno, el principal objetivo de esta ponencia se resume en abordar un videojuego en específico para entender cómo la estructura narrativa y mecánicas del mismo pueden potenciar la agencia del jugador en pro de conocer más sobre la historia que se le está contando y generar una narrativa emergente mucho más compleja. Esto idealmente culminaría en que su experiencia al jugar genere una sensibilización más efectiva ante temas como las relaciones humanas en contextos de guerra y los horrores que conlleva un conflicto bélico. El juego que nos compete es Fire Emblem Three Houses. Se lanzó al mercado en 2019 como una apuesta refrescante en contraposición al estilo narrativo que manejaban las entregas previas de la franquicia. Pues, aunque se mantuvo la constante temática del desarrollo de una guerra en la que las decisiones del jugador tienen un impacto sustancial, se adaptó para que sucediera en un contexto escolar y para que las decisiones, por muy mínimas que sean, siempre tengan un impacto, ya sea en mayor o menor medida, en la trama o en las estadísticas del juego. La historia toma lugar en el continente de Hotland, que se divide en 3 naciones: el Imperio Adrestiano, el Sacro Reino de Pardos y la Alianza de Leicester. A pesar de esta división, el poder máximo recae en la Iglesia de Seiros, institución que salvaguarda la paz en el continente y promueve los preceptos de Seiros, hija de la diosa Madre Solis. Ahora bien, ¿acaso un videojuego dialoga a través de la palabra? Comúnmente comprendemos el término palabra dentro de 2 territorios concretos: el habla y la escritura. Sin embargo, si nos limitamos en esto, no podríamos afirmar que un videojuego mantiene un diálogo, ya sea en su estructura o con el jugador, por lo que la construcción de una verdad es imposible. Entonces, es importante volver los pasos y replantear un poco esta cuestión. El término logos, que es la segunda raíz del término diálogo, no se reduce a solo significar palabras. A partir de Heráclito, el término se compagina con la estructura y orden del mundo. A su vez, Platón y Aristóteles están de acuerdo con que en el logos descansan la razón y la argumentación. Acaba de salir Assassin's Creed Shadows y básicamente es un videojuego de carácter histórico. Es un juego de aventura en donde tú tomas el papel de un protagonista que básicamente es un asesino secreto por el bien de la humanidad, y entonces en los videojuegos se ambientan en diferentes momentos, ¿no? Y entonces algo muy padre de este videojuego es que son mundos abiertos, tú puedes explorar las ciudades de esa época. El videojuego que a mí me cambió la vida fue Assassin's Creed 2, porque en este tú exploras Florencia, imagínate, ¿no? En la época del Renacimiento italiano, y estás por los tejados brincando y conociendo a Leonardo da Vinci. Entonces es un juego que tiene mucha carga histórica. Y lo que a mí me interesaba o me interesó analizar fue la parte de la ideología, que básicamente es cómo se ven estas perspectivas culturales que tienen que ver con poder, ¿no? Cómo era la perspectiva ideológica en los videojuegos de Assassin's Creed. Para quien más o menos ubica a la saga, es un videojuego que tiene mucho discurso político dentro. Se habla mucho de cosas de Oriente contra Occidente. Así, nada más les pongo como un ejemplo: el malo de Assassin's Creed 2 es el Papa, imagínate, ¿no? Entonces es un discurso crítico muy fuerte hacia lo que es Occidente y hacia lo que es la religión, ¿no? Y me interesaba analizar ese discurso político dentro del videojuego. Algunos conceptos que yo utilicé pues fueron el concepto de imaginario social, que básicamente son estas imágenes, estas referencias, ¿no? Que de repente, o no de repente, sino más bien siempre funcionamos a partir de ellas, ¿no? Cuando yo les digo, por ejemplo, pensemos en lo que es México, ¿no? Entonces ustedes pueden tener la idea de muchas imágenes, ¿no? Que pueden ser a veces incluso hasta estereotipadoras, pero puede ser mariachi, tequila, ¿no? Familia. No sé si alguien ha visto la película de Coco, por ejemplo. ¿Han visto Coco? Sí. Es buenísima Coco, ¿no? Entonces Coco... Bueno,
Por eso he decidido hablarles un poquito de redes de protección a víctimas de violencia en el caso de Higehiro. Higehiro es una contracción de una palabra de una frase que vamos a ver más adelante y que querría decir barba al sol o rasurarse. Van a ver por qué es muy importante que tengan en cuenta esta palabra, porque yo quiero que vamos a hablar un poquito a partir de 3 ideas, un poquito de la ficha técnica, el contexto japonés en el que se da esta serie, qué es Higehiro y conclusiones. Y pues por eso quiero que empecemos partiendo de 3 ideas. Las 2 primeras son: no juzguen un libro por su portada nunca. La segunda es que necesitan ver las cosas con otra mirada. Higehiro es una historia que van a ver que necesitan pensarla en un sentido muy diferente al que está construida. Y la última, por eso la dejé aparte, es una frase que también da título a uno de los artículos más importantes de Carol Hansch: lo personal es político. Y el manga es muy importante que se fijen, porque después de los volúmenes normales se crearon 2 volúmenes adicionales, o Geiden. Geiden se utiliza ese término cuando son historias canónicas. Eso quiere decir que ya el autor escribió 2 historias adicionales, pero una de ellas pone el final que él considera que es el adecuado para esta historia. Y aunque me gustaría que después la vean, sí les voy a platicar, porque nos va a decir mucho de cómo no hemos avanzado en algunos temas. Y pues bueno, aquí me dirán por qué puse los temas de entrada y salida de la serie. Omoe de Shiritori. Shiritori es un juego en el cual los japoneses continúan las palabras con la última sílaba que dijo la última persona. Entonces, realmente es juguemos al Shiritori, y la segunda les va a decir de qué va un poco Higehiro. Sonrisa plástica. Este personaje que vamos a ver en el contexto, pero vamos a ver el contexto y lo vamos a ver los personajes.